Las emociones no son malas, son buenas. Lo malo es que te dejes controlar por ellas. Todos conocemos la historia de Abraham, por eso quise traerla en monólogo. Yo le iba a pedir el favor a dos personas que la actuaran, pero no fue posible. Y entonces vi el video, dije, bueno, traigamos el video porque pues es mejor, es más. Muchas de las personas celebran el milagro, pero casi nadie conoce el proceso. Y algo que me llama la atención de Abraham es que él no le negó nada a Dios. Cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, en Hebreos capítulo 11 dice que él tenía la fe para creer que Dios mismo lo iba a resucitar. Por eso él levantó el cuchillo. Porque mucha gente dirá, pero entonces Dios es malo. ¿Por qué va a mandar a matar a su hijo? No, dice el versículo de Génesis capítulo 22, versículo 1, y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. ¿Cuántos creen que Dios te va a probar? Pero las emociones te pueden jugar a ti y a mí una mala pasada y te pueden llevar a que tu corazón, que en el hebreo es la palabra leb, L-E-B, leb, en el hebreo la palabra corazón tiene varios significados. Y una de esas es que es el asiento de las emociones. Tu corazón y el mío es el asiento de las emociones. O sea que allí es donde tú y yo alojamos todo lo que sentimos, todo lo que expresamos. Te voy a decir algo más. Tú no eres lo que te ves por fuera, tú eres lo que tienes dentro. Tú no te vas a llevar de aquí cuando partas. Lo que eres por fuera es lo que tienes dentro, es tu esencia, está allí en tu ser. Y tu ser tiene que ver con tu corazón y con tu mente. Y la palabra lev asocia en el hebreo la mente y el corazón como un solo órgano que está conectado y hace que tú y yo seamos uno y hace que tú y yo tengamos esa esencia. El corazón para Dios es tan importante que por eso Él pide que te lo entregues. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sacrificar tus emociones tiene que ver con qué dejas guardar en tu corazón. La Biblia dice que engañosa más que todas las cosas es el corazón. Que el corazón es perverso. Que el corazón es malo. ¿Quién lo conocerá? Pero me llama mucho la atención que Abraham, cuando Dios lo probó, él fue capaz de afrontar y decir, aquí estoy. Porque si tú me lo diste, tú me lo devuelves. Si tú me lo entregaste, tú no vas a permitir que yo viva sin él. Yo quiero decirle a alguien hoy de parte de Dios, hay emociones que te están llevando a ver el cumplimiento de Dios muy lejano. Pero cuando dejes que Dios tome el control de esas emociones, entonces tú vas a poder ver cómo el proceso se acelera. Porque mucha gente está viendo el milagro, mucha gente está viendo lo que están quizás percibiendo, pero no han visto tus lágrimas en secreto, no han visto tu dolor en silencio, no han visto el proceso que realmente tú tuviste que pasar para llegar allí y estar donde tú estás, el sacrificio, el esfuerzo. Abraham, dice la palabra, que caminó 3 días de camino. ¿Cómo le dices tú a tu alma y a tu mente que tienes que caminar a llevar a tu hijo a una montaña para sacrificarlo? ¿No crees que habrá sido más fácil que Dios le diga, sacrifíquelo allí rapidito? Pero lo hizo caminar 3 días de camino. ¿Qué hubiera pasado por tu mente esos 3 días de camino? El monólogo lo hace extraordinario porque él empieza a recordar los momentos que compartió con su hijo, empieza a recordar los momentos porque fue un milagro. ¿Por qué? Porque ellos eran estériles, ya eran viejos y Dios le había prometido, le ha dicho, te voy a dar un hijo y ese hijo te dará descendencia y su descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo, innumerables, incalculables. Es por eso que todo aquel que quiera levantarse para destruir el pueblo de Israel nunca va a poder. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa y era que iban a ser innumerables. Ah, que el Israel de ahora no es el de Dios por la maldad del hombre. Sí, es verdad. Pero es el pueblo de Dios y Dios un día va a desordenar todo para ordenar y poder levantar el verdadero pueblo de Dios para que la gente crea en su nombre. Porque por causa de los hombres hoy la gente duda de Dios por lo que está pasando. Pero aquí vemos que Abraham decidió obedecer a Dios. Abraham, quien es el padre de la fe, recibió lo que iba a recibir de parte de Dios por fe. Algo que yo quiero decirte. Tus emociones, ¿cómo las estás llevando?
¿Cómo las estás controlando? Tus emociones, ¿cómo las estás desarrollando? Tus emociones, ¿cómo te están haciendo actuar? Tus emociones, ¿te están haciendo dudar o te están haciendo llevar cada día a acercarte más a Dios? Han sido 13 días difíciles para los que han estado cerca. Les doy gracias por estar orando por mi papá. Hoy cumple 13 días hospitalizado. Pero ahí es donde tú tienes que levantarte para decirle a tu corazón y a tu mente, tú no tienes el control, tú no tienes la razón. Ahí es donde tú tienes que levantarte para decirle al miedo, tú no tienes la razón. Dios tiene el control y cuando Dios toma el control, todo empieza a aclararse. Todo empieza a solucionarse, todo empieza a cobrar forma, porque en el corazón es donde se sientan las actitudes, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, la razón de la persona, el intelecto, todo eso se asocia allí. A Dios le importa tu corazón. El diablo no necesita a ti hacerte pecar, solo con distraerte él gana. Siempre te voy a repetir lo mismo. Solo con quitarte el tiempo que tú le dedicas a Dios, Él ya ganó. Pero a veces nosotros nos dejamos engañar porque nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Algo que pasa es que nadie que de pronto ha visto tus noches cuando tú lloraste. Nadie de pronto ha visto cuando tú estuviste solo en un lugar, clamándole a Dios por un milagro, clamándole a Dios por algo, para que Él metiera su mano. Quizás nadie lo vio. Pero déjame decirte algo, Dios sí vio, porque Dios vio a Abraham que 3 días de camino no se arrepintió, sino que estaba firme, estaba parado en la palabra, estaba parado en lo que Dios había dicho de él. Así tú tienes que ser en medio de tu prueba y en medio de tu proceso. No importa lo que en la mente te bombardee. A veces vas a escuchar la voz del enemigo que te dice que renuncies, que lo dejes. A veces el enemigo se va a vestir de ángel de luz y se va a disfrazar de tu esposa, de tus hijos, de tu pareja, de tus primos, de tus padres, de cualquier persona, hasta de tu mismo pastor, para que tú hagas lo que Dios no quiere que hagas. Pero cuando tú no te dejas guiar por las emociones, sino por la palabra, entonces tú sabes cuando Dios te habla y cuando no. Es interesante, pero me gustó mucho el dramatizado, el monólogo que vimos, porque él logra conectar con esas emociones que a veces la Biblia, por saltar la historia rápido, no las dice. Y es interesante porque está hablando de un padre que tiene que entregar su hijo. Un padre que tiene que saber que su hijo, quizás lo que le queda de vida es lo que lleguen a ese lugar. 3 días de camino. El hijo le dice: papá, ¿y dónde está el corderito? Y Abraham le dice: Dios va a proveer corderito. Pero su mente y sus emociones ya sabían que él era el cordero. Vemos que Abraham es un hombre que sacrificó sus emociones. Es un hombre que nos muestra a nosotros que nosotros podemos tomar el control de la situación. Aunque todo se vea contrario, aunque el diagnóstico sea lo peor, aunque las cosas estén pasando. Sabes, yo vengo a decirte algo. Dios quiere tomar control de la situación. Cuando tú dejas que Dios tome el control y que Él pelee por ti, tú aprendes a aceptar su voluntad. Sea lo que sea. Tú aprendes a aceptar su voluntad y su voluntad no te duele. ¿Por qué? Porque es agradable, porque es buena y porque es perfecta. Cuando tú sabes que Dios tiene control de una situación, lo que vengan a decirte, tú vas a decir gloria a Dios, porque eso es la voluntad de Dios. Y yo vengo a decirte también, hay personas que de pronto han estado dudando porque quizás tienen una mente descontrolada. Sus emociones les juegan una mala pasada. Pero aquí vemos que Abraham tomó a su hijo y llamó a 2. A 2 para que fueran testigos. A 2 para que fueran con él de camino. A 2 criados suyos que estaban dispuestos a hacer lo que él les pidiera. ¿Tú sabes por qué Abraham no llevó a su esposa? Porque ella le iba a impedir hacerlo. ¿Tú sabes por qué él no llevó a otro familiar? Porque le iban a decir a Abraham: tú estás loco, ¿cómo vas a matar a tu hijo? ¿Cómo se te ocurre?
pero llevó a 2 criados que hacían lo que él les decía. Si él les decía que vayan, ellos iban. Si él les decía que vinieran, ellos vinieran. Tú debes rodearte con personas que te acerquen al propósito de Dios. Tú debes rodearte y confiar en personas que no te celebren el pecado, que no te celebren la maldad ni la malicia, que no te celebren lo malo, sino que al contrario estén dispuestos a llevarte, a acercarte a hacer la voluntad de Dios. 3 días de camino. Quiero hacerte una pregunta, no necesitas respondérmela, pero ¿cuántos días llevas luchando con ese pensamiento? ¿Cuántos días llevas luchando con esa sequedad espiritual? ¿Cuántos días llevas luchando con que quiero orar y no puedo? ¿Cuántos días llevas luchando con que quiero crecer y no puedo? ¿Cuántos días llevas luchando con que quieres ver todo ordenado y al contrario todo se ve más desordenado? 3 días de camino fue el tiempo que Dios le dio a Abraham para que lo pensara, para que lo recordara, para que se arrepintiera quizás, pero su mentalidad estaba tan fuerte en agradar a Dios y en obedecer a Dios, que Dios mismo le dijo: yo he visto que tú no tienes ninguna excusa y no me niegas nada de lo que yo te pido. Debemos aprender de Abraham. Sacrificó sus emociones y esas emociones lo llevaron a ver la mano de Dios obrar. Es como le pasó a José en la Biblia. José fue procesado de una forma muy fuerte, ¿cierto? Fue vendido, lo hicieron pasar por muertos. Los hermanos no les importó el dolor que su papá iba a sentir de ellos ir a decirles una mentira. Cogieron un animal, lo mataron, lo untaron de sangre su ropa y se la llevaron a su papá para decirle: papá, nuestro hermano menor fue devorado por un animal salvaje. Hay personas que no le importa tu dolor. Miren, en estos momentos donde es primera vez que mi papá se enferma, pero como fue algo fuerte, difícil, fue algo de repente, a mi papá le dio algo que se llama rhabdomyosis. La rhabdomyosis es que se le subió el azúcar casi a 500. Él es diabético. Al cuerpo no producir insulina suficiente para contrarrestar ese azúcar en el cuerpo se autodefiende. Libera proteínas, carbohidratos, toda la energía que el cuerpo tiene para poder defender, porque ese azúcar en el cuerpo, a esa cantidad, es un veneno que te puede matar. Su cuerpo le quedó fundido, como cuando tú conectas un cable y explota de tanta energía. Entonces no se puede mover. Es interesante porque Dios espera que nuestra posición en ese momento sea diferente. Dios espera que en ese momento la gente se acerque a ti y oren por ti. Pero a veces no pasa así. Las personas que de pronto tú crees que son las que más van a estar, son las que más se ausentan. Y las que tú menos crees que están son las que más te levantan. Eso le pasó a Moisés con el pueblo. Mientras él alzaba sus manos, el pueblo prevalecía y ganaba. Pero cuando él se cansaba, dice que él bajaba sus manos y el pueblo perdía. Pero se paró al lado de él 2 personas que lo ayudaron. Se pararon al lado de él para ayudarle y levantaron sus manos. Y es allí donde tú tienes que entender que tú todo no lo puedes hacer solo. El gran Moisés, el que estaba acostumbrado a alzar la vara y que saliera agua, al tirar la vara y que se convirtiera en culebra, ese día vio que ya estaba cansado. Los hombres y las mujeres de Dios se cansan. Tú también te puedes cansar. Y lo peor que tú puedes hacer es tomar decisiones cuando estás cansado. Allí el enemigo se mete para dañar. Allí el enemigo se mete para desordenar. Ahí el enemigo gana ventaja para creerte que tú puedes lograr las cosas, pero cansado no puedes. Necesitas descansar. La palabra dice que Dios creó, pero al 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Una persona que sus emociones lo controla es aquella persona que quiere estar haciendo todo
que cree que por hacer muchas cosas está haciendo más, pero no es así. El hacer más no quiere decir que estés dando fruto en lo que estás haciendo. El hacer más no quiere decir que tú seas el mejor haciéndolo, no. Detente por un momento a pensar que tú puedes tomar decisiones sabias y hacer lo que realmente tienes que hacer, y no querer estar en todo lugar brincando y brincando, porque alguien un día me dijo: el que quiera hacer de todo no hace nada. Las emociones te van a querer llevar a lugares donde te sientes bien. Las emociones te van a querer llevar a personas, a conversaciones que te hacen sentir bien, pero eso no quiere decir que sea correcto. Sentir no quiere decir que esté mal, está bien sentir. Lo malo es que eso te gobierne. Lo malo es que esas cosas nos gobiernen. Y por eso es que allí es donde yo quiero decirte: tu historia no será conocida por las heridas que escondiste, sino por el Dios que te sostuvo mientras nadie veía lo que estaba pasando. Ayer estaba en la clínica con mi papá y lo tenían que operar a las 5 de la tarde. Yo le recibí a la familiar a las 6. Era el partido, entonces yo le dije a mi papá que nos lo íbamos a ver. Llevé el computador para vernoslo, pero él no salió de cirugía sino hasta las 11 de la noche. Yo me quedé ahí en la sala viendo el partido solo. Escuchaba el ruido, la bulla. Veía a mi esposa que subía estados con las niñas, y yo decía: tremendo. Tremendo cómo cosas tan insignificantes pueden hacerte sentir solo. Cómo cosas tan insignificantes pueden hacerte sentir de pronto como que: Señor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Te acuerdas del mensaje hace 8 días? ¿Qué hace Dios? Y recordé la palabra y yo me di cuenta que nada hacemos preguntándole a Dios qué hace. Entonces me hice esa pregunta y le dije: bueno, Señor, ¿qué haces? Y Dios me empezó a mostrar lo que Él estaba haciendo con todo lo que está pasando. Ver cómo la familia se une, ver cómo cosas que estaban allí empezaron a arreglarse. Y yo decía: wow, tú eres Dios y tienes un propósito detrás de todo eso. Algo que me caracteriza a mí es que pase lo que pase en mi vida, yo siempre le voy a dar gloria a Dios. Yo siempre voy a estar allí en mi lugar secreto dándole gloria a Dios. Porque yo he visto a Dios obrar cuando quizás nadie me ha visto llorar. Cuando quizás nadie me ha visto triste, o quizás nadie me ha visto, no sé, de pronto desesperado. Pero yo he visto a Dios obrar. Mi esposa ha visto a Dios obrar. Porque a veces yo hablo con ella y yo le digo: mi amor, pasa esto, me preocupa esto, ¿y qué hacemos? Y ella siempre: usted le sirve a Dios, Dios se encarga. Y así es. Dios siempre se encarga. Se encarga de que tú veas que Él mete tu mano y te ayuda. Tus emociones no te pueden controlar. Las emociones son buenas, pero no pueden gobernar tu vida. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? Si somos de Cristo, dice, hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Lo hemos llevado a la cruz. Y en esas pasiones y en esos deseos también tienen que ver las emociones. Esas emociones que un día te hacen ser santo, pero después no. Esas emociones que un día te hacen sentir cerca de Dios, pero después te sientes tan alejado que tú terminas diciendo: bueno, yo en serio necesito volverme a Dios. Dios te conoce tanto que Él sabe lo que tú necesitas. Hay cosas que no han llegado a tu vida, no porque Dios no quiera entregártelas, sino porque no tienes el carácter, o no tenemos el carácter moldeado para recibirla. Porque eso, cuando lo recibamos, va a hacer que nuestras emociones
tomen una rienda diferente. Y yo quiero decirle a alguien, es tiempo de que nosotros llevemos a Cristo nuestras pasiones y nuestros deseos, aquellas cosas que nos están controlando, aquellas situaciones que nos están llevando a actuar en nuestras emociones. Tienes que sacrificar tus emociones, no te puedes dejar controlar ni gobernar por ellas. Al contrario, debes orar, debes buscar a Dios, debes hacer morir la carne y vivir en el Espíritu y entender que Dios tiene cuidado y control de eso. Trece días lleva mi papá hospitalizado y le empiezan a hacer cosas y le sale otra y así, pero Dios se ha glorificado y lo seguirá haciendo, y pronto recibiremos más buenas noticias porque Dios es fiel y yo sé y conozco el poder de la oración, y le quiero agradecer públicamente a aquellas personas que han orado por él, a los que me han escrito un mensaje, porque sin saber han sido instrumento de Dios para fortalecer mi vida, para fortalecer mi relación con Él, para que yo pueda seguir avanzando y creyéndole a Él, porque yo también me canso. Yo también tengo que llevar a Cristo mis pasiones y mis deseos. Y es interesante porque Abraham tuvo 3 días de camino. 3 días de camino. Yo me sorprendo porque yo he tomado decisiones apresuradas. No sé si tú lo has hecho. Decisiones que tú cuando ves la consecuencia dices, wow, yo no tuve por qué haber hecho eso. Pero también tú has tomado decisiones acertadas y correctas porque te has dejado llevar primero por Dios, porque no te has dejado llevar por la presión y has dicho voy a hacer esto, no, sino que primero has dicho voy a orar. ¿Cuántos han dicho eso? Voy a orar. No, que es que no, primero yo oro y después le digo. ¿No le ha pasado? Y Dios te libra de unas cosas, pero también te abre unas puertas, porque lo que nace en la oración produce cosas poderosas. Nada en tu vida va a suceder si primero no se lleva la oración. Nada. Nada en tu vida va a suceder si primero no se lleva la oración. Lo que no nace de la oración nunca se va a materializar en el plano en el que nosotros estamos. Estamos en una dimensión donde a través de la autoridad en Cristo que tenemos en nuestra vida podemos materializar lo que está allá en lo eterno y traerlo a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios que nos ha hecho participantes de su gracia, de su naturaleza divina, y hoy somos merecedores de la riqueza del cielo y de todo lo que podemos contemplar, pero a veces no somos agradecidos. Nuestras emociones nos hacen un día dudar, un día ir por acá, un día ir por allá. Pero lo que hemos sido de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. El espíritu no se mueve por la carne, ni por las emociones. Nuestra carne sí se mueve por las emociones. Entonces muéstrame qué tan espiritual eres y yo te diré cuán buenas decisiones tú vas a tomar. Pero muéstrame cuán carnal eres y yo te voy a decir cuántas veces tus emociones te han hecho cometer grandes errores. Abraham es un gran ejemplo porque Abraham no se dejó llevar por lo que él sentía, no se dejó llevar por lo que estaba pasando, ni por lo que su vista estaba viendo. Él se dejó llevar por la palabra que Dios le dijo: dame a tu hijo, al único, al que amas. ¿Por qué Dios le dice a Abraham al único si él ya tenía a Ismael? Dios le había dado una promesa a Abraham: te daré un hijo. Su esposa se rió. Dios la vio riéndose y le dijo: ¿por qué te ríes, Sara? Yo no me estoy riendo. Le dijo: sí, yo te vi. Quiso acomodarla, no, fue en los nervios, la impresión. Pues yo vieja, 80 años, un hijo estéril. No, Dios, no me juegue así con las emociones. Y Abraham, pues, ni con Viagra esto se le para. Imagínense, se rió Sara. Pero
En ese tiempo, cuando ellos recibieron la promesa, tenían 80 años. Y pasaron 25 años para poder cumplirla. O sea, casi a los 100 y pico de años fueron que tuvieron el hijo. Y tú no esperas ni siquiera un día, un mes o un año para que Dios cumpla lo que habló de ti. Queremos todo ya. Cuando en el plan donde Dios habita, no habita en el tiempo como nosotros. Él no tiene tiempo, no tiene prisa ni afán, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él habita en la eternidad, en lo infinito. Si Él quiere dártelo hoy, te lo da. Si quiere ponerte a esperar, te pone a esperar. Pero Dios no le pidió a Ismael, le pidió a Isaac. Porque aunque Él tuvo a Ismael, miren, Dios es tan hermoso que Él permite que tus grandes errores pasen desapercibidos. Dios nunca le dijo a él: vaya, tenga un hijo con la criada. No, fue en el desespero de que Dios les había dado una palabra para que ellos tuvieran un hijo, y como no había llegado, ella se desesperó, y como tenía criada, diga conmigo, poder, entonces le ordenó a una de sus criadas: vaya y acuéstese con mi marido. Y Abraham, bravo: no, pero ¿por qué? No me obligue. La embarazó en la primera vez que estuvieron. Y tenían una costumbre que para una mujer que no pudiera tener hijos era una afrenta, era una vergüenza. Entonces, ¿qué hacían? Era una costumbre, una tradición, que cogían la criada o una pariente y entonces quedaba embarazada de su esposo. Y cuando ya iba a tener el bebé, la mujer que no podía tener hijos se sentaba encima de la mujer que estaba dando a luz para que su sangre se untara con ella, para que el líquido que sale del bebé se untara a ella, para que ella sintiera el dolor aunque no lo estuviera sintiendo verdaderamente, para ella poder decir: yo tuve ese parto. Era una tradición. Una persona que se deja guiar por las emociones a veces se deja guiar por lo que otros tienen de tradición, por lo que otros tienen de, ¿cierto? Por lo que otros hacen, por lo que otros les parece normal, por lo que otros hacen, yo tengo que hacerlo. No, tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios no andamos conforme a este mundo. No somos superiores ni nos creemos más, somos iguales o inferiores a todos, pero tenemos un Dios grande, y ese Dios grande nos mandó un manual, nos dio una lista, nos dio por dónde caminar, nos dijo cómo comportarnos, qué hacer, cómo vivir para Él, cómo crucificar nuestras pasiones y nuestra carne y nuestros deseos en la cruz. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos como Abraham y Sara. Como tenemos poder y podemos hacer las cosas, entonces queremos hacerlas a nuestra manera y a nuestra forma. Cuando tú vas allí, Dios no tuvo en cuenta a Ismael, no porque lo hubiera desechado, lo hizo una nación, también lo multiplicó como la arena del mar y como las estrellas, pero la promesa no era sobre él, y hoy en día es el gran enemigo de Israel. Las guerras que hay es por eso. Es una guerra entre familia. ¿Por quién es el heredero? ¿Por quién es el primogénito? Lo que hacemos en emoción tiene grandes consecuencias. Ismael fue producto de una emoción, aunque Dios lo aprobó y lo permitió que naciera, pero fue un producto de una emoción no controlada. Abraham pudiera haber dicho: no, yo no voy a acostar con esa mujer, ni porque me amarren, no. Yo voy a esperar a Dios, no. De pronto se dejó seducir, de pronto la cara era más bonita, o lo estaba coqueteando hace rato y hoy no, esta es la oportunidad, tengo luz verde de mi esposa. Abraham enojado lo hizo. Es una ironía, ¿no? Pero tus emociones, mis emociones, hay que sacrificarlas, porque vivimos en una generación que dice: haz lo que sientas, haz lo que diga tu corazón, sigue tu corazón. Andamos en una generación que dice que si no lo sientes, no lo hagas. Pero los hijos de Dios no nos movemos por lo que sentimos. Yo no me puedo mover por lo que siento, porque lo que siento a veces es contrario a lo de Dios.
No todo lo que nosotros sentimos proviene de Dios. Se lo voy a dar en un ejemplo. Elías, no todo lo que nosotros sentimos es de parte de Dios. Elías hizo milagros, hizo de todo, pero cuando una mujer lo amenazó, salió corriendo al desierto, entró en depresión y le dijo a Dios: yo soy el único que quedo. Y Dios le dijo: no, tú no eres el único, yo tengo 7,000 allá, dispuestos a dar la vida por mí. Elías sentía que él era el único, el último, y Dios lo desenchavó. No todo lo que sentimos proviene de Dios. Las emociones son excelentes siervas, pero son pésimos amos. Son excelentes siervas porque ellas hacen caso a cualquier cosa y cualquier impulso. Un esclavo obedece, no importa lo que lo manden a hacer, él lo hace porque su amo habló. Cuando somos esclavos de nuestras emociones, nos manipulan. Pero cuando nosotros dejamos que Dios gobierne, entonces ya no emoción no me va a controlar, sino que va a ser el Espíritu de Dios que me va a dar a mí amor, que me va a dar a mí paz, que me va a dar a mí bondad, mansedumbre, templanza, que me va a dar a mí la paciencia para poder yo tomar decisiones. Porque es un fruto y el Espíritu se empieza a vivificar en nosotros. ¿Cómo hizo Abraham cuando entregó a Isaac? Su emoción de pronto le decía: no lo entregues. De pronto un vecino lo vio pasar y le dijo: ¿usted para dónde va con su hijo? ¿Qué va a hacer con ese cuchillo? De pronto la vecina chismosa que para la ventana, usted la conoce, ¿no? Todos conocen a una vecina chismosa que para la ventana, ¿cierto? ¿Sí o no? Si usted no la conoce, ¿por qué usted entonces? ¿Ya? Pero lo vio con el cuchillo y la línea y dice: ¿para dónde va con eso? Le va a llamar a bienestar familiar. No, Dios limpió el camino para que nadie se acercara. Llegaron allá. Su emoción de pronto le decía: no lo entregues. Pero su fe le decía: obedece a Dios. Hoy yo quiero decirte a ti: no importa el diagnóstico que los médicos den, no importa cómo se vea todo, tu fe tiene que seguir diciéndole a Dios: sí, yo te obedezco, yo te creo, tú lo vas a hacer. Mi oración no tiene que ser una oración de queja, sino una oración que dé vida. Dios le dijo a un profeta: ve y profetiza sobre aquel valle de huesos secos y dile a esos huesos que cobren vida. Y cuando los huesos cobraron vida, el Espíritu sopló aliento de vida y se levantaron. Hoy yo vengo a decirle a alguien: es tiempo de que empieces a declarar la palabra. Profetizar es declarar la palabra, es anunciarla, es decirle, empieza a decirle a la situación que tiene que mejorar, empieza a decirle las cosas que van a cambiar. Yo me acerco a la camilla donde mi papá y mientras le pongo paños fríos en su cuerpo le digo: esto va a cobrar vida, esto se va a levantar, esto se va a mover, todo va a salir bien. Ya el médico le dijo: pronto le van a dar salida y la terapia tiene que seguir en casa. Ya el médico dijo: bueno, ya todo se lo hemos controlado, presión, azúcar, todo. Le descubrieron que tiene pie diabético, tiene una herida en el pie y ayer lo operaron. Dios es fiel. Pero mi oración tiene que seguir. Mi oración tiene que seguir. Mi alabanza tiene que seguir, mi servicio a Dios tiene que seguir, mi entrega y mi disposición para amar a Dios tiene que seguir. Yo no puedo dejarme guiar por las emociones y por los sentimientos, ni por lo que sienta. Yo tengo que sacrificar todo eso y llevarlo al altar, porque Abraham llevó a su hijo al altar y allí donde lo iba a sacrificar, Dios le dijo: no lo hagas, porque tú no me vas a negar nada a mí, y como tú no me vas a negar nada a mí, entonces yo te bendeciré y serás de bendición, y te multiplicarás y serás como la arena y serás como las estrellas, y donde la gente mire se acordarán de ti. Hay una promesa grandísima en el obedecer a Dios. ¿Qué, mamá?
Amén. Así es. Quiero ya, para ir avanzando y terminar, darte el ejemplo de Jesús. Jesús nos mostró a nosotros que se puede sacrificar las emociones. Jesús era o es 100% Dios y 100% hombre. Se encarnó en un estuche humano para mostrarnos que se podía obedecer al Padre. Cuando estuvo en el Getsemaní, dice la palabra en Lucas capítulo 22, 42, que cuando Él estuvo allí, sintió angustia, sintió miedo. Dice que estaba en una agonía tan profunda que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Esas lágrimas con gotas de sangre es una enfermedad que hoy en día se conoce como hematofibrosis, que es cuando una persona está expuesta a un nivel de miedo o de estrés tan fuerte que sus vasos sanguíneos se revientan por la presión y se unen con su sangre, con su sudor, y se salen por sus poros. Se conoce como lágrimas de sangre o gotas de sangre. Eso lo padeció Jesús. De la impresión de saber que Él iba a ir a la cruz humanamente a sufrir todo lo que sufrió. Y la Biblia dice que nosotros no escatimamos a ser igual que Él. La Biblia dice que Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se entregó. Que fue menospreciado, que fue ultrajado, que fue escupido, que fue golpeado, lo latillaron y de todo lo menospreciaron. Y como oveja que va al matadero no abrió su boca. Es por eso que tú no debes dejar que las emociones te lleven a decir locuras, a decir sandeces, a decir cosas que no tienen que ver contigo. Yo tengo una prédica que se llama Muérdete la lengua. Está en Facebook. Vaya, véasela. No dejes que el proceso cambie tu alabanza. No dejes que la ira cambie lo que ha pasado. Miren, Dios va a entregarte la victoria, como lo hizo con Cristo. Angustiado, afligido, pero ahí fue. Y dice la Biblia que se puso de rodillas y oró estando en agonía, y le dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía, no se haga mi voluntad sino la tuya, perdón. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Cristo: tienes que ir a la cruz. Esa es la única forma, la única manera. Tú eres el único que califica para ir. Pero Cristo le estaba diciendo al Padre: listo, yo voy a ir. No es que Cristo lo estaba cuestionando y diciéndole: no voy a ir. No. Papá, gracias por elegirme. Gracias porque entre millares de tu creación, de huestes celestiales, de tu ejército, de tus querubines, de tus serafines, entre millares de hijos, entre millares de todo, me escogiste a mí, el Cordero perfecto inmolado, para ir y hacer tu voluntad. Es un privilegio sufrir por Dios, es un privilegio sufrir por obediencia, es un privilegio tu poder pasar en lo que tengas que pasar y seguir amando a Dios. Es un privilegio que tú veas que pierdes o ganas y sigues amando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es culpable, Dios siempre es la solución. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, estando allí, dice que vino un ángel y lo fortaleció. Jesús nunca le dijo al papá: quítame este proceso, quítame esto que no lo soporto, mira cómo estoy sangrando. No, Jesús allí orando en agonía se desahogó. Por eso yo quiero que hoy tú entiendas: vuelve a la presencia de Dios, vuelve a orar, vuelve a ese lugar secreto. No te dejes distraer por nadie, ni por la televisión, ni por tu pareja, ni por tus hijos, porque la relación con Dios es personal y nadie puede ayudarte más que tú mismo a ir a la presencia de Dios y volver al altar y encenderlo y volver a apasionarte por Dios y volver a servirle. Tú le has dicho a Dios: yo quiero volver a sentir esa pasión, yo quiero volver a sentir ese fuego, yo quiero volver a hacer algo que me nazca, y no porque
que me lo digan. Dios ha escuchado tu oración, pero Él quiere que tú te postres allí como lo hizo Jesús, y Él te va a fortalecer. Él no va a quitar el proceso, porque si Dios quita el proceso, pues nadie viviría procesos. Pero Él te fortalece, Él te da las fuerzas, Él te da los recursos, te da la herramienta, te da la estrategia y te da la paciencia para que tú puedas incluso salir al desierto y hacerle fiesta, porque hacerle fiesta en el desierto no lo hace cualquiera, eso lo hacen los adoradores en espíritu y en verdad, los que están dispuestos a entregarle todo a Dios, los que no le niegan nada a Dios, los que han decidido entregarle a Cristo su vida, los que han dejado allá en la cruz sus pasiones y sus deseos, los que han dejado allá en la cruz sus sentimientos y sus emociones, los que han dejado allá en el lugar del altar donde todo hay que sacrificarlo. Abraham era un adorador, donde él iba y Dios le entregaba una victoria, él hacía un altar, levantaba un altar y adoraba a Dios. El problema es que tú crees que solo el altar está aquí en la iglesia, que solo el altar son esos pedazos de tabla sin terminar. El altar eres tú, y tu corazón es un carbón. Y cuando tú y yo oramos y pasamos tiempo con Él, cuando tú lees la escritura en tu casa, en tu celular, cuando vas para el trabajo o cuando miras en TikTok, en vez de ver ¿cómo es que es? Lo voy a poner esto y hacer uno así como que, si quieres venir, vení. A Daniel, ¿dónde está Daniel? Pero en vez de ver eso, tú dices, no, voy a dar una prédica, o voy a escuchar una alabanza, la que me gusta, hasta que me la aprenda. Eso es adorar a Dios. ¿Ya? Dios merece un lugar importante en nuestras vidas, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro médico por excelencia. Nada se le escapa de sus manos. Nada se le escapa de sus manos. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Amor, ¿puedes ponerme la canción que está allí? Yo la dejé ahí, de Génesis algo. Y cortar la transmisión, no.